Javier Pineda Castillo con su comentario punto por punto aquí en Cable Noticias. ¿Cómo estás, Javier? Bien, me da mucho gusto saludarte, Igualmente. mi querido Salvador. ¿De qué hablamos el día de hoy? Vamos a seguir hablando del tema de los maestros. Sí. El tema de la reforma educativa que desde luego no ha dejado de ser tema y no dejará de ser tema durante, yo creo que varios días, espero que no sean semanas, pero yo creo que va a seguir dando de qué hablar, sobre todo después de la advertencia que hizo hace una semana exactamente el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, respecto a la advertencia que hacía de que el tiempo se agota y estamos al límite, dijo, para resolver el problema de los maestros en Oaxaca, Chiapas, en todos estos estados donde pues hay podríamos decir, una inconformidad muy grande respecto a la reforma educativa. El efecto que consiguió solamente con ese pronunciamiento fue elevar la presión. Aunque se abrieron mesas de diálogo, aunque se han sentado y se ha convocado nuevamente a una reunión para el próximo lunes, bueno, pues desde luego que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, no por ese anuncio de platicar, de dialogar, ha pues soltado un poco la liga, ¿no? La sigue estirando en el sentido de que los bloqueos en varios estados de la República siguen generando problemas. Se elevó la presión porque en estados como Morelos el día de hoy vimos marchas, en otras entidades, Michoacán, hemos visto bloqueos, tomas de casetas de peaje, en fin, que parece que el gobierno no ha calculado bien sus movimientos, sus palabras, sus pronunciamientos. Primero, sí, el endurecimiento del discurso en torno a que no se discute la ley y que sigue adelante. Eso elevó y encrispó más los ánimos entre los maestros que están en contra de esta reforma educativa. ¿Qué es lo que viene el próximo lunes? Bueno, sentarse, poner en la mesa una agenda. Me parece a mí que la reforma educativa como tal, aunque hoy los maestros endurecen el discurso y dicen hay que abrogarla, me parece que hay que pensar un poco más a futuro, hay que pensar un poco más por México. Yo creo que la reforma educativa no se puede abrogar. Lo que sí se puede abrogar y lo que sí se puede modificar o redefinir es cómo se va a llevar a cabo el proceso. Hoy, por fin, después de días y semanas y meses de ausencia, sale el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, Juan Díaz de la Torre, a una reunión con el propio secretario de Educación, exigiéndole, así en ese tono, pues que se redefina el proceso de la reforma, que se redefina el proceso de evaluación, que se deje de ver con una visión punitiva y sancionadora las evaluaciones. Hoy la pregunta es, ¿dónde estuvo el CENTE durante tanto tiempo que los maestros han estado huérfanos de atención y de respaldo? Porque esta rebelión de los maestros de la coordinadora puede contagiar, como creo que ya está contagiando, a maestros del CENTE que también quieren más claridad sobre este proceso de la reforma. Ya aquí dijimos hace una semana que no se había establecido bien el tema del modelo educativo y a mí me parece que lo que debe estar en la mesa de discusión el lunes no es si se deroga o continúa la reforma, porque esto va a tener posiciones irreductibles y nuevamente se va a levantar de la mesa y va a haber un rompimiento del diálogo. A mí me parece que el tema debe estar, la discusión y el debate debe estar en torno al modelo educativo, en donde deben de participar maestros de la CENTE, maestros del CENTE, académicos, especialistas de la educación, expertos de la educación, el gobierno federal desde luego, padres de familia, toda una comunidad educativa muy amplia y académica para que pueda definirse cuál va a ser el mejor modelo para, pues sí, lograr esto que todos deseamos, tener una mejor calidad de educación. Dice el secretario de Gobernación, diálogo sí, pero con el sindicato, no con la coordinadora. Pues me parece que tiene que reconsiderar porque efectivamente
el Estado de Derecho tiene que prevalecer, pero también tiene que haber diálogo, aunque yo creo que no se puede minimizar a un grupo de maestros que están en la coordinadora, que pueden ser 50, 70, 80 o 100,000, en comparación con el resto de los maestros del país, o en comparación con el resto de la población, que dice la mayoría sí a la reforma educativa. Hay que evaluar mejor a los maestros para que nuestros hijos salgan mejor preparados. Yo creo que no se puede minimizar ni se puede hacer sentir que son menos. Hay que tomar en cuenta, desde luego, la voz de los maestros que no están de acuerdo. Hoy se suman los maestros de Morelos, realizan una manifestación, bloqueo por cerca de media hora en la autopista, la advertencia pues de que pueden rebelarse y de escalar estas manifestaciones y no iniciar el ciclo escolar 2016-2017. Socialmente los maestros están mal calificados porque todo el mundo padece las consecuencias de los bloqueos, de las marchas, de los plantones. Lo hemos visto en Oaxaca, en Chiapas, sin llegar víveres, sin llegar combustible, sin llegar medicamentos, sin llegar los pacientes en ambulancias a los centros hospitalarios. Todo mundo padecemos estas marchas y estos plantones. Así es que también ellos me parece que tienen que reconsiderar un poco. No pueden apostarle a una posición del todo o el nada. Radical. Radical. Y de eso tienen que cuidarse también los dirigentes, porque bien se ha dicho en muchas ocasiones, pues están también infiltrados por otros intereses políticos, electorales y otros grupos también bastante extremistas, que lo que buscan pues desde luego no es la calidad educativa, sino intereses propios. Muy bien. Gracias, Javier. ¿Algo más que me quieras preguntar? No más que te quiera. Bueno, no, Javier tiene un montón de temas. Rápido, lo del Congreso local. Se reelige Francisco Moreno después de un acuerdo ahí político medio extraño. Ya el grupo parlamentario del PAN pues se quejó, se molestaron. El propio dirigente de Acción Nacional dice que van a revisar, ¿no?, para ver si se puede recomponer la representación en la mesa directiva, ¿no? Mira, algo comentamos en un programa, Andrés y yo, y decíamos, no tenemos que asombrarnos ni espantarnos. Cuando el partido en el gobierno es precisamente el que manda, se toman estas decisiones. Lo vimos también en los 12 años de Acción Nacional en el Congreso, se arrasaba y se avasallaba. Hoy el PRD mantiene el poder. Y bueno, quizá no sean las mejores decisiones, pero así es la política. El que tiene la mayoría y el que tiene otros recursos, pues es el que manda. Javier, gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Nada más, si me permites, recordarle en mi cuenta personal del Twitter, Javier Pineda TV, nuestra cuenta de punto por punto está bloqueada desde hace varios días. Por ahí alguien con... ¿Te hizo la travesura? Sí, alguien ocioso se puso a tratar de bloquear nuestra cuenta, está bloqueada, tiene 5 días. También la cuenta personal del correo electrónico está bloqueada. En fin, a sus órdenes en Javier Pineda TV. Javier Pineda, ahí lo siguen y está también subiendo información. Vamos a una pausa y regresamos.